Muchas gracias por asistir a esta formación de la Biblioteca de Seguros, de la Biblioteca Aseguradora, en la que vamos a empezar en este mes de enero con la unidad de protección social que esperamos ir desarrollando a lo largo de todo el año con otras modalidades de seguro que sirvan para conocer los aspectos más importantes y puntos clave de los principales seguros y además obtener sugerencias de utilidad para el día a día en conocer cómo funcionan de una forma adecuada todos estos seguros. En esta jornada de hoy, de esta semana, lo que vamos a ver y analizar es la situación de partida de la protección social, los pilares en los que ostenta la previsión social, el sistema público, cuál es el nivel de protección a grandes rasgos, la previsión empresarial, cómo lo complementa y la previsión individual que necesariamente vamos a observar que va a ser necesario que establezcamos algún instrumento para poder también complementar lo que perdemos del sistema público y lo que no complementa la previsión empresarial. ¿Qué aspectos podemos tener en cuenta o no necesitar? Pues derivado de nuestra vida cotidiana surgen riesgos por nuestra vida, en fin, por las actividades de ocio, por nuestra actividad laboral, por cualquier aspecto concreto de la vida diaria, pues vamos a necesitar en determinados momentos, bien porque se produce una enfermedad, bien por un pequeño accidente, aunque no sean cosas graves, vamos a necesitar una asistencia sanitaria. En algunos casos, sin ser tampoco excesivamente grave por necesidad, puede surgir un tratamiento especial, puede surgir una intervención quirúrgica y todo ello puede hacer que precise la persona una asistencia sanitaria rápida y eficaz. Por tanto, vamos a ver cómo el sistema público nos proporciona estas soluciones y qué podemos complementar con el sistema privado. Por otro lado, la situación de alteración de salud puede implicar de que nuestra actividad cotidiana de trabajo no la podamos realizar y eso suponga un quebranto económico que también busquemos alguna solución ante ello. Por otro lado, puede originarse una incapacidad permanente, parcial, total o absoluta, que incapacita a la persona en un grado determinado a realizar sus funciones y, por tanto, surja un quebranto económico que necesitemos compensar. Si se produjera el fallecimiento, la viudedad y orfandad, y cuando alcancemos la edad de jubilación, pensar cómo tenemos previsto el posible quebranto económico de pérdida de ingresos cuando alcancemos la edad de jubilación. Situación de partida en la asistencia sanitaria, pues la sanidad pública es universal y en cualquier aspecto podemos tener la tranquilidad de que vamos a tener la asistencia de un especialista, nos van a hacer las pruebas que sean necesarias, vamos a tener la intervención quirúrgica que precisemos. Lo que no sabemos con certidumbre es en qué momento, cuánto tiempo y en ocasiones, no ya solo por querer disponer de recuperar nuestro estado de salud lo más pronto posible, sino porque además se puede repercutir en nuestra actividad, en nuestros ingresos, pues necesitaremos que esa atención sea lo más rápida posible. Por tanto, el seguro médico privado puede ayudar a que se acorten los tiempos de acudir a un especialista, de realizar las pruebas médicas y en algunos casos no ya solo el obtener también más rápidamente la intervención quirúrgica, sino mejorar también la calidad asistencial. Todo esto lo vamos a poder obtener al margen de otras ventajas que analizaremos en profundidad cuando hablemos del seguro médico privado, ventajas fiscales que pueden ser importantes para determinados colectivos. La incapacidad temporal pues es el quebranto económico que originado porque derivado de una enfermedad o un accidente no vamos a poder desarrollar nuestro quehacer cotidiano, pues va a surgir dependiendo de nuestro tipo de trabajador que seamos, cuenta ajena o cuenta propia, un quebranto económico mayor o menor. En cualquier caso, en cualquiera de las dos situaciones, vamos a poder con un seguro privado compensar lo que la seguridad social va a dejar de cubrirnos en algunas situaciones. La incapacidad permanente pues pasa exactamente lo mismo, dependiendo del grado. Si es una invalidez parcial, no afectará a lo mejor a nuestra actividad profesional, pero sí vamos a encontrar una merma física que nos dificulte en ciertas actuaciones y va a surgir una compensación por el sistema público de pensiones si es una invalidez profesional en mayor medida y si es una invalidez absoluta y permanente obtendremos una compensación mayor, pero que en muchos casos no va a llegar a alcanzar el ingreso que en activo estemos obteniendo, con lo cual el seguro privado va a posibilitar complementar esa posible pérdida de ingresos, ese gap que se produzca si se produce esta contingencia. La viudedad pues genera una prestación para la persona que ha fallecido en cuanto a su viuda,
o viudo, y lógicamente esto genera unos ingresos, pero en menor medida de lo que esté percibiendo el trabajador en activo, con lo cual aquí sí que va a surgir un importante quebranto económico que no cabe duda que se puede compensar con un seguro privado. De igual manera pasa con la orfandad, que también produce, y luego lo veremos con más detenimiento, una prestación, pero que es una ayuda que sirve para el hijo continuar con su actividad cotidiana y a lo mejor los estudios que esté desarrollando, pero tiene un horizonte temporal a una edad límite que, por tanto, dependiendo de si la persona se encuentra cercana a esa salida del pago de la prestación de orfandad, pues necesitará complementarlo también con una ayuda a través de un seguro privado. La jubilación, pues la expectativa cada vez quizás es a que haya ciertos recortes en el sistema público de pensiones de jubilación, y esto puede influir en que lo que estemos percibiendo en activo quede muy distante a nuestra cuantía económica que percibamos en el momento de la jubilación, con lo cual también es otra situación que da origen a analizar cómo estamos protegidos por el sistema público, cómo se contempla desde el punto de vista empresarial en la previsión que puedan realizar las empresas si somos trabajadores por cuenta ajena, y si somos autónomos y no tenemos esa protección empresarial y solo somos nosotros los que tenemos que hacer frente a compensar la diferencia, analizar cuál es ese gap que se va a producir y de qué manera lo podemos complementar. Los pilares de la protección, pues ante estos riesgos derivados de la alteración de estado de salud o situaciones más críticas, pues debemos establecer unos ciertos mecanismos que nos permitan compensar el quebranto económico que se origina ante estas situaciones. Por tanto, los pilares fundamentales son tres: el sistema público o seguridad social, la previsión empresarial, si somos trabajadores por cuenta ajena, lo que realiza la empresa para nosotros, y por último la previsión individual, lo que no alcancen los sistemas anteriores, intentar complementarlo por nosotros mismos. El sistema está en equilibrio si lo que la seguridad social o el sistema público no lo complementa, lo sustenta la previsión empresarial, y lo que no alcance lo complementa la previsión individual. El problema puede surgir cuando todos fallemos. Se desequilibra el edificio y se desmorona. No sabemos bien por qué lado más y por qué lado menos. Lo que es cierto es que la seguridad social tiene un ámbito protector importante, pero que, sobre todo en épocas de crisis, pues es complicado el mantener ciertos niveles de protección, y además la tendencia es a que se puedan reducir en el futuro esas prestaciones, y por tanto implique un mayor esfuerzo de la previsión empresarial y de la previsión individual por complementar esa pérdida de ingresos que pueden surgir en las situaciones que comentábamos al inicio. La seguridad social es el mayor nivel de protección. En todos los sistemas vamos a ver a continuación cómo contempla la protección, y la previsión empresarial vamos a analizar cuál es la situación en función de la actividad cotidiana de las empresas, pero en general se ciñen exclusivamente a lo que marcan los convenios laborales. En muy pocos casos, además de lo que el propio convenio exige o obliga a la empresa en materia de previsión social, pues hace cosas a mayores. Hay empresas que sí, pero lógicamente vamos a analizar cuál es la situación más frecuente de forma genérica. Luego habrá particularidades diferentes en todos los casos. Y por último, la previsión individual normalmente se limita a lo que en muchas ocasiones nos obligan. Es decir, en muchos casos no analizamos suficientemente y a tiempo lo que necesitaremos en el futuro para cualquiera de las situaciones, sino que, por ejemplo, desde el punto de vista del riesgo de fallecimiento, en muchas situaciones lo contratamos un seguro de vida, pues porque tenemos un préstamo hipotecario personal y la entidad financiera nos obliga a ello, y en otras circunstancias, pues porque como ventaja adicional de otros factores, pues nos ofertan un seguro de jubilación o un plan de pensiones, y promovidos por una campaña comercial contratamos en muchas ocasiones incluso por ventajas fiscales de deducción, pero a lo mejor no tanto analizando la necesidad real de complemento en base a qué y por qué. Esto vamos a intentar guiaros a lo largo no solo de esta unidad de presentación, sino además de las sucesivas a lo largo de las próximas semanas y meses, de qué manera se puede enfocar adecuadamente todas estas situaciones. La seguridad social, vamos a centrarnos en los puntos fundamentales de protección: la incapacidad temporal, cuando se produce una baja laboral de la persona. Si es por contingencia común, lo que va a percibir a partir del segundo mes es el 75% de lo cotizado, y si es el primer mes, los 3 primeros días no se cotizan, en fin, sale
al 60% aproximadamente en conjunto, si permaneciera 30 días en incapacidad temporal una persona, lo que percibiría, teniendo en cuenta lo que por tramos de días se percibe a lo largo del mes, la Seguridad Social pagaría el 60%, el primer mes, perdón, de lo cotizado por la persona. A partir ya del segundo mes sería el 75% y si fuese accidente laboral sería el 100%. Aquí es importante hacer una reseña. Si somos trabajadores por cuenta ajena, por lo general todas las empresas, en función de lo que marcan los convenios, complementan al 100% lo que se percibe de la Seguridad Social. De tal manera que el trabajador se ve afectado, pero no en sus retribuciones fijas. Desde luego, si una persona está percibiendo ingresos variables en relación a comisiones sobre ventas, a productividad, a una actividad que no va a realizar, todo aquello que suponga una guardia que no realiza, lógicamente no lo va a percibir, pero sí va a percibir todo aquello que esté cotizando por la retribución fija. Todo aquello que sea margen a mayores de que genere la propia actividad que no va a realizar, lógicamente lo va a perder. Por tanto, aquí vemos que podría tener una merma económica, pero menor que la que se produce, por ejemplo, un autónomo, porque el autónomo, en primer lugar, a lo mejor lo vamos a repetir muchas veces a lo largo no de esta unidad, sino de sucesivas, por lo más habitual es que cotice por la base mínima, que actualmente son 850 euros al mes, cuando los ingresos pueden ser muy superiores. No cabe duda que aunque perciba el 75% o el 60% el primer mes o el 100% si fuera un accidente laboral, va a ser de lo que cotiza. Y esto va a ser inferior a lo que ingresa. En muchos casos, además, el autónomo, para continuar con su actividad, necesitará a lo mejor contratar a alguien para que haga frente y continúe su negocio para no perder clientela, lo que supone un coste que, como no lo vea bien compensado, pues va a tener dificultades en su vida cotidiana, ¿no? Por tanto, es importante no solo analizar lo que cubre la Seguridad Social, sino cómo lo puede complementar de forma privada. Además, también hay que tener en cuenta que en el caso especial, además del autónomo, es posible que no cotice por accidente laboral, con lo cual, de producirse un accidente de trabajo, no cobrará el 100%, cobrará como si fuera un accidente por contingencia común, lo cual también implica, al no ser obligatorio cotizar por accidente laboral, implica un riesgo que el autónomo debería también o bien compensarlo en la cotización que efectúe a la Seguridad Social, o si no, complementarlo con un seguro privado de forma individual. La invalidez, según el grado, puede ser un porcentaje diferente, pero si se produjera la peor de las situaciones, la invalidez absoluta y permanente, se cobraría el 100% de lo cotizado en los últimos meses. No cabe duda que el 100%, dependiendo de cuáles sean nuestros ingresos, así será la necesidad de un complemento mayor o menor. Si es un trabajador por cuenta ajena y está cotizando por debajo del tope de cotización, la repercusión económica será mínima, pero si el trabajador por cuenta ajena tiene ingresos superiores al tope máximo de cotización anual, que es de 39.148 euros en el año 2011, poco más de 39.000, si supera en el 2012 y en el 2013, pues será algo superior, pero en cualquier caso estará por los 39.100 o 39.200 euros al año. Cuantías superiores a esta retribución implicará que, aunque se perciba el 100%, solo será de acuerdo al tope y no, lógicamente, en función a todos sus ingresos. Además, la pensión máxima de la Seguridad Social es 35.000 euros, con lo cual siempre va a haber un quebranto. Por tanto, cuando el trabajador por cuenta ajena exceda sus ingresos del tope máximo, precaución, ojo, porque habrá una necesidad mayor de complemento, y si es autónomo, como decíamos antes, si está cotizando por la base mínima, sus ingresos superiores, aunque perciba el 100%, va a ser simplemente la base de cotización y no de todo lo que esté ingresando habitualmente. Por tanto, es importante también, en función de la circunstancia personal y de la actividad que uno desarrolle, tenerlo en cuenta para poder complementarlo o bien por la empresa o bien individualmente. La viudedad genera el 52%, lo mismo que hemos comentado para el caso de la invalidez, pero genera la viudedad, como va a ser simplemente el 52%, va a implicar una mayor necesidad de complemento, porque va a ser un porcentaje menor a lo cotizado, y si además los ingresos son superiores, en mayor medida se necesitará ese complemento. La orfandad igual, el porcentaje es el 20% que percibe el hijo, con el horizonte de los 21 años, y la jubilación, que dependiendo del tiempo que hayamos cotizado, el porcentaje que nos va a corresponder sobre la base reguladora, el promedio de las bases de cotización de los últimos años. Como sabéis, vamos a pasar de 15 a 25, se amplía el periodo de observación, y si no alcanzamos el tiempo suficiente para obtener el 100%, nos quedaremos con un porcentaje además inferior entre el 50 y el 100%. El 50 se consigue con 15 años cotizados,
El 100% actualmente con 35 y progresivamente va aumentando hasta que dentro de unos años sea con 37 años cotizados. Es decir, probablemente la mayor parte de todos vosotros necesitaréis 37 años para obtener el 100%. Si alguien, por su incorporación al mundo laboral o porque al provenir de otro país se ha incorporado en nuestro sistema con edades superiores a los 30 o 35 años, lógicamente no van a alcanzar el 100%. Punto importante también valorar el tiempo de cotización para saber el porcentaje que le va a corresponder a la persona. La previsión empresarial la podemos resumir en que se ciñe exclusivamente a lo que marca el convenio, y el convenio por lo general es exclusivo de accidentes y fundamentalmente por accidente laboral. En muchos casos el accidente no es 24 horas cualquier lugar, sino simplemente restringido a la actividad laboral que se desarrolla en la empresa. Por tanto, ya vemos que no hay coberturas de vida, son muy poco frecuentes. Cuando se producen y existen, son en general como ayudas o socorros de defunción, una ayuda a la familia como si fuera el valor equivalente al seguro de decesos, es decir, la ayuda para los trámites necesarios al enterramiento o defunción de la persona, pero no tiene un complemento mayor que complemente la pérdida de ingresos que genera una viudedad o la orfandad. Y luego, en relación a la jubilación, pues son ayudas o premios que además en muchos casos se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. Hace unos años se exigió a las empresas que mantuvieran compromisos por pensiones relacionados con la jubilación a que estas cuantías quedaran garantizadas bien a través de un seguro, de un plan de pensiones, exteriorizando obligatoriamente estos compromisos a través de estos instrumentos, un seguro, un plan de pensiones, y lo que se ha ido generando, como además no eran tampoco obligaciones de excesiva cuantía en cuanto a la obtención por el trabajador a su edad de jubilación, lo que se ha ido es compensando por otras mejoras que sustituyan a estos incentivos, y de tal manera que a lo largo del tiempo quizás se ha ido minorizando en los convenios laborales la inclusión de estas partidas de ayudas o de premios de jubilación. Permanecen aún en algunos convenios, pero por lo general son en pocos convenios y además obligaciones de pequeña cuantía. Aún así puede ser un mes de salario por cada 5 años de trabajo, lo cual tampoco es despreciable, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que aunque sea, por ejemplo, un mes de salario por cada 5 años de servicio en la empresa, no cabe duda que el horizonte de premio de jubilación puede ser de 4 mensualidades del último salario, 5 mensualidades del último salario. En cualquier caso, no compensará la pérdida de ingresos que se origine al trabajador en función de sus circunstancias. Vemos que la previsión empresarial existe. Habría muchas más cosas que hablar de previsión empresarial en cuanto a temas de seguro de salud, con ventajas fiscales para la empresa y para el trabajador, por deducción o no implicación de ingresos en especie al trabajador, pero todos estos puntos los iremos desgranando y desarrollando a lo largo de otras unidades, a lo largo de la anualidad, en esta formación continua que queremos trasladar desde la biblioteca aseguradora. Bueno, y por último tenemos la previsión individual, lo que no alcance la seguridad social a protegernos y lo que la previsión empresarial, si somos trabajadores por cuenta ajena, no contemple, y si además somos autónomos, pues al no tener la previsión empresarial debemos ser nosotros mismos las que lo desarrollemos, pues tenemos como principales instrumentos en la previsión individual los planes de pensiones y los seguros. Las principales modalidades que tenemos y que habitualmente se utilizan van por siglas, ¿no? PPI, PPA, PIAS, seguro. Bueno, muchas veces no sabemos diferenciar exactamente cuáles son estos instrumentos y su significado, utilidad, características, fiscalidad, límites de aportaciones, etcétera. Básicamente lo fundamental son los planes de pensiones individuales, los PPI, los PPA, seguros de plan de previsión asegurada. En definitiva, el PPA se asemeja al plan de pensiones y realmente lo diferencia aspectos propios de la rentabilidad, de la mecánica de la inversión, pero no de las características, límites de aportaciones y fiscalidad. Lo analizaremos a su debido tiempo en las unidades específicas de instrumentos de ahorro y de jubilación. Los PIAs, que es otro instrumento a través del seguro, plan individual de ahorro sistemático, con importantes ventajas fiscales, no ya desde el punto de vista de o durante el periodo de pago de aportaciones o de primas al seguro, pero sí al vencimiento, con lo cual es otra alternativa a los planes de pensiones individual y a los seguros PPA. Estos dos pues tienen una importante deducción fiscal en el momento en que se hace el pago a lo largo de la vida del contrato. Sin embargo, tiene una tributación mayor
como rendimiento del trabajo al vencimiento, mientras que los seguros PIAS no tienen deducción en el periodo de pago, pero si se cumplen unos requisitos que veremos en su momento, por mayor duración de 10 años, transformar una renta vitalicia, con unos límites también de aportaciones, pero se genera la exención total de tributación al vencimiento, lo cual confiere a este producto una importante ventaja, sobre todo a aquellas personas que busquen el mejor tratamiento fiscal al vencimiento. No tanto les preocupe la deducción fiscal en el periodo de pago de aportaciones o de primas, pero sí les interese obtener el mejor tratamiento fiscal al vencimiento. Entonces este producto puede ser muy idóneo. Y el seguro general, que tiene una ventaja, que a un ahorro sistemático similar a cualquiera de los otros tres, lo que produce es la libertad de liquidar el ahorro en un momento dado por cualquier circunstancia, como analizaremos en su momento en los planes de pensiones individual y los seguros PPA. Hay liquidez, pero restringida a unas situaciones concretas de mayor necesidad de la persona por la situación en la que incurra, mientras que el seguro permite hacer líquido el seguro en cualquier momento por cualquier finalidad. No tiene la deducción fiscal, no tiene la exención que tiene el PIAS, en el sentido de que esté exento de tributar el vencimiento, pero solo tributa por los rendimientos generados y además como rendimiento del capital mobiliario, lo cual también le confiere una importante ventaja fiscal. Bien, lo importante en este momento es la foto. Nos encontramos con una situación de partida, con unas necesidades a las que en mayor o menor medida, dependiendo de nuestras circunstancias, nuestra situación, nuestra actividad, pero todos tendremos unos riesgos a los cuales vamos a dar respuesta a través de unos pilares de protección, de los cuales el más importante, no cabe duda, va a ser la seguridad social, lo que nos protege, el sistema público, pero de alguna manera no va a alcanzar a complementar todas nuestras necesidades dinerarias en el momento que se produzca alguna de las contingencias, con lo cual va a producirse algún gap entre lo que nos pague la seguridad social y lo que estemos percibiendo en activo de forma previa. Por tanto, necesitaremos desarrollar tanto la previsión empresarial como la individual para poder complementar las diferencias que se produzcan de estas contingencias. Y por tanto, como la previsión empresarial tenemos que esperar a lo que la propia empresa o la negociación colectiva sea capaz de generar, lo que no consigamos por esta vía debemos nosotros, de una forma consecuente, buscar una solución, analizarla con detenimiento. Desde la Biblioteca Aseguradora queremos ayudaros también en esta finalidad y intentaremos explicarlo lo mejor posible a lo largo de las próximas unidades que tenéis a vuestra disposición por esta misma vía de conexión. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, esperamos que sea de utilidad y hasta la próxima unidad formativa. Muchas gracias, hasta luego.